Bueno, como ustedes saben, el señor secretario de Hacienda tuvo que salir rápidamente porque tenía un evento con la Unión Ganadera de aquí de Veracruz junto con el señor gobernador, que empató con su agenda de esta visita, esta reunión plenaria de los senadores y senadoras del PRI. El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador José Yunes, le acompañó a dicho evento y ambos me han solicitado el poder compartir un poco una breve reseña en la posibilidad de mi limitada capacidad de poderles transmitir lo que vimos. Y bueno, no sé si prefieran que lo hagamos en preguntas y respuestas. Yo les ofrezco hacer el mayor de mis esfuerzos y tratar de contestar lo que aconteció en el desarrollo de una, yo creo que muy buena, larga y productiva reunión con el señor secretario de Hacienda. ¿Te parece que sea mejor así? Yo les doy la palabra con todo gusto. Muy buenos días, Manuel Carballo. Y lo hago también como miembro de la Comisión de Hacienda para que no nos confundamos. Muchas gracias. Manuel Carballo, servidor. Dos preguntas más rápido. El punto neurálgico de la charla que tuvieron ustedes con el secretario, y sobre todo, esa es una, ¿no? Que nos platique bien qué fue lo que les dijo, y dos, si los convenció a ustedes de la situación que vive el país, de acuerdo a lo que él dijo. ¿A ustedes, los senadores, les convenció lo que el secretario dijo? El punto neurálgico fue una exposición dividida en tres partes. El primero es el contexto de la evolución de la economía en el marco de la economía mundial, de lo que está pasando en el mundo, siendo una economía, la mexicana, interrelacionada con el resto del mundo, ya que ha sido proclive el Estado mexicano en las últimas décadas a tener procesos de apertura comercial, no solo el Tratado de Libre Comercio. Somos una nación que tiene 49 acuerdos bilaterales de carácter comercial y financiero y 25 tratados de libre comercio. Entonces, lo que influye en el mundo es una forma importante de contextualizar de lo que pasa también en México. Segundo, la evolución de la reforma hacendaria y financiera. Y tercero, el panorama hacia el 2015. Ese fue el contexto de la reunión, ni más ni menos. Esa fue la exposición del doctor Videgaray. Y segundo, mira, perdón que lo diga así, Manuel, lo digo con todo respeto. Yo creo que un secretario de Hacienda, en el términos del estado de que guarda la economía, no es que venga a convencer, viene a informar. Yo creo que nadie está contento con el contexto de la economía de México, que no es una isla y que está en el contexto de la economía mundial. ¿Qué destacaría yo? Mientras grandes economías en el mundo hoy no crecen, la mexicana está creciendo, digamos, esa es la buena noticia. Y está creciendo en forma ascendente. Lamentablemente la mala noticia es que no está creciendo al ritmo que todos deseamos. Pero lo que quedó claro a lo largo del contexto de su exposición es que sin duda alguna, y estamos ahí sí convencidos junto con él, convencidos al 100%, que es una forma distinta de decirlo como tú lo planteas, de que las reformas estructurales que nos hemos atrevido a hacer y donde él vino a hacernos un reconocimiento manifiesto de dichas reformas, van a acelerar y van a meter la velocidad que queremos para alcanzar las tasas de crecimiento que la economía mexicana necesita. Siempre que hablamos de finanzas públicas es como que muy árido el contexto de las palabras, porque hablamos de crecimiento y del PIB y de la inflación y la deflación y muchos conceptos técnicos. ¿Por qué queremos crecer más rápido? Porque al crecer más rápido tenemos la posibilidad de combatir de mejor manera la desigualdad. México tiene muchas carencias, sigue siendo un país con profundas injusticias y entre tanto no rebasemos ciertos tamaños y parámetros de crecimiento, pues la desigualdad se profundiza. Crecer más significa el número de empleos suficientes para que los que tienen fuerza productiva, que tiene un bono demográfico este país, encuentren trabajo adecuado. Crecer más rápido significa abatir carreteras, hospitales, educación en ciertos sectores de la sociedad que hoy no estamos llegando porque no hay los recursos suficientes. Es decir, a lo que aspira el presidente Peña y en este caso su secretario de Hacienda no es solo a crecer, y lo manifestó de manera muy clara el señor secretario. Queremos crecimiento con desarrollo. Crecer por crecer no necesariamente es una buena idea. Y esto lo dan las reformas estructurales que escogimos.
porque no solo ayudan a crecer, sino a democratizar el capital y por lo tanto a distribuir de mejor manera la riqueza. Por lo tanto, sí estamos convencidos de la estrategia. El contexto del 2015 no va a ser el más favorable. Los ingresos petroleros están, yo diría, no se ve en lo inmediato que puedan crecer. Pese a la reforma energética, pues no se encuentra petróleo de un día para otro. Pero justamente esos datos estancados del sector productivo del petróleo, es decir, el número de millones de barriles que por día se extraen, pues bajo estas noticias no alentadoras, nos demuestran que lo que teníamos que hacer era la reforma. De hecho, yo digo que las reformas llegaron tarde. Si México hubiera hecho este tipo de reformas, hoy nuestra plataforma de exportación de petróleo podría ser mucho mayor a la que estamos viviendo. Recuerdo yo el dato, y lo recordó el señor secretario, que de 2004 a la fecha, pues la plataforma de producción de petróleo ha venido de manera sostenida cayendo. En 2004 México producía 3.4 millones de barriles y para el año que entra va a estar entre 2.3 y 2.4. ¿Por qué sigue cayendo? Porque no se invirtió lo suficiente en la exploración y en la producción de más petróleo. Y eso afecta a las finanzas nacionales porque no da los recursos necesarios para su desarrollo. Entonces, espero haber tratado de contestar tu pregunta. Gracias, Manuel. Perdón, llevamos un orden. Blanca Botello. Gracias, buenas tardes a todos. No te enojes, a todos les vamos a contestar. Sí, nada más vas a aclarar el dato, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Señor senador, si nos pudiera detallar un poco más cuáles serían esas perspectivas que les comentó el secretario Videgaray en el 2015, tal vez de manera de algunos 5 o 10 puntitos más relevantes. Y también me interesaría saber si les propuso como legisladores que lo apoyaran de alguna manera para evitar la evasión fiscal de impuestos, la evasión del pago de impuestos, porque ese es uno de los grandes problemas que enfrenta el país. ¿Y cuál sería para el secretario de Hacienda la prioridad para el próximo año que a ustedes les haya expuesto? Gracias. Creo que lo va a englobar todo una parte, Blanca. Voy a tratar de dar trazos de cosas que dijo el secretario. No quiero hacerle al chismoso, voy a hacer un esfuerzo. Si me equivoco en algo, la culpa es mía. 1, el año que entra no hay más ni nuevos impuestos. El marco fiscal no se modifica y esto tiene que ver con un concepto firme y contundente del señor presidente de México que expresó su secretario de Hacienda. Lo que queremos es darle certidumbre al pueblo de México. Y la mejor ley fiscal es la que dura, porque hay que construir un modelo que apenas reformamos hace muy poco. Entonces la noticia es que no hay noticia, no hay más ni nuevos impuestos. Eso sí lo dijo de manera contundente. Segundo, se va a quedar claro el éxito que está teniendo la reforma fiscal, porque ante la caída de ingresos petroleros se ha podido restituir parte de esa caída de ingresos petroleros por la implementación de la reforma fiscal. Esa es, digamos que, la buena noticia, aunque a nadie le guste pagar impuestos. Creo que eso no existe en ningún país del mundo ni en ninguna novela. Tercero, presentará el paquete en tiempo y forma en materia fiscal y nos pidió el estar muy atentos a los contenidos de los criterios generales de política económica y de la ley de ingresos, donde nos pedirá en su momento su apoyo, en donde están realizando los últimos trazos, aparte de estos dos que ya te estoy dando. Cuarto, el crecimiento sigue siendo bajo, pero en el contexto internacional, pese a lo que están pasando en economías que lamentablemente no están ayudando, como Italia o Francia, que tienen problemas serios de crecimiento y que son parte de un conjunto de países que demandan insumos de la economía mexicana de exportación, pues el ritmo de crecimiento ya tenemos datos tangibles, nos presentó diferentes gráficas de carácter econométrico, donde podemos tener certeza de que el crecimiento ya va más rápido. Sigue estando por debajo de lo que queremos, pero digamos que ya la economía empezó a crecer de manera más acelerada. Y quinto,
él nos compartió de algunos elementos de carácter administrativo que en el caso de el nuevo diseño fiscal van a ir perfeccionándose con nuevas emisiones de la autoridad hacendaria para facilitar mucho más, todavía más, el pago de impuestos, que no requieren de cambio legislativo, que son ordenamientos administrativos que pronto se van a presentar. Yo te diría que espero no equivocarme, pero en síntesis son trazos que dio el secretario de manera muy general. Creo no faltar a ninguno, espero que no se me olvide alguno. Acelerar el crecimiento, el que sigamos con una buena implementación de la reforma fiscal y financiera. Dio datos, qué bueno que me recuestionas, dio datos muy alentadores del sector financiero a partir de la reforma financiera. El crédito a las pymes, el crédito al campo, el crédito al sector energético, que donde ya se ha aprobado la reforma energética va a tener un estímulo y está teniendo ya la implementación particularmente de Nafinsa. Entonces ahí hay buenos datos, más muy buenos datos de alianzas entre el FOBISTE y la Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo. Es decir, el crédito se está acelerando, no solo el crédito al consumo, que es el que había venido creciendo, sino el crédito productivo, el crédito para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Okay? Marina Núñez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle, senador, ¿hubo alguna petición en específico que les hiciera el secretario a ustedes como legisladores, como senadores, algo en especial que les pidiese? Y si en este marco hubo algún, pues también alguna solicitud con miras a este presupuesto que va a entregar. Me queda muy claro que la Cámara de origen de este paquete es la Cámara de Diputados, pero ustedes revisan lo que es la ley de ingresos. Entonces, esta ocasión no va a ser cualquier paquete económico, vienen muchos cambios derivados de las reformas, sobre todo por lo que tiene que ver por las leyes secundarias en materia energética. Entonces, si hubo algún pedimento en específico por parte de Videgaray en términos generales y en términos de este presupuesto. Gracias. A ver, Marina, perdón, no vienen muchos cambios. Ese dato no lo comparto. La ley de ingresos sobre hidrocarburos ya fue aprobada. Eso no viene en la ley de ingresos. Esa ya se dio en el Congreso hace unos días y ya fue promulgada por el presidente. En materia de ley de ingresos nos pidió estar atentos a los elementos que nos van a plantear, donde están terminando ellos de hacer sus criterios finales de política económica y nos los van a presentar. Evidentemente no somos Cámara de origen, ni en ley de ingresos ni en presupuesto. En ley de ingresos estaremos pendientes de la presentación del paquete, que fue lo que específicamente nos pidió. Estaremos atentos en su momento al trabajo que además tiene plazos perentorios por parte de la Cámara de Diputados para que nos devuelva la ley de ingresos. Y en materia de presupuesto no tenemos facultad alguna, ninguna facultad. ¿Qué preveo que pueda venir yo en el paquete de presupuesto? Porque además fui diputado. Yo lo que preveo es que deberán de venir ciertas instituciones creadas en materia de tu pregunta, pues que tendrán que tener un presupuesto para ejercer las facultades que les conferimos en la ley de ingresos. Le hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera. La petición es, en el contexto que él trató de darnos, esperar al paquete, y la petición está basada en un paquete que no tiene cambios. Sí, no va a haber cambios. No va a haber cambios en la estructura de la ley de ingresos porque no hay ni más ni nuevos impuestos. Y lo que conforma la ley de ingresos son los impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera, pues, pero no hay una petición, no nos pidió más que el estar atentos a ese paquete en el contexto del marco económico que hoy nos vino a exponer, y la petición sería que sin cambios lo apoyemos ese paquete, porque los resultados que paulatinamente está teniendo son los correctos. Perdón, es que de verdad no nos pidió nada en específico de apoyar, porque la verdad es que lo que viene es que es similar a lo que ha venido en los paquetes recientemente presentados. No la hubo en ese contexto, no la hubo. No es Zabaleta de Proceso de la Cruz.
Hola, senador, por acá. Políticamente y hacendariamente ya entramos en lo que es la recta final del segundo año de Peña Nieto. Ya ve que la reforma fiscal inicial dejó muy lastimado al sector empresarial, a la ciudadanía en general. Dice usted que en el 2015 no se plantean nuevos impuestos. ¿Hay la perspectiva, les manejó el secretario, que esto se pudiera, este paquete fiscal se pudiera mantener hasta final del sexenio? Esa es una. Y dos, decía que el 2015 no pinta favorable económicamente por la cuestión del petróleo. Lo entiendo, pero cuando se dice desfavorable o no favorable, hablamos de crecimiento cero, de crecimiento, o a lo mejor un crecimiento menor al primero y segundo año según ¿Crecimiento cero en qué? En la economía. Usted habla de la economía. Ok. A ver, y gracias por la pregunta, Noé. Paquete fiscal, el señor secretario nos vino a ratificar que no hay ninguna intención de aquí al 18 de moverle. Ninguna. Y eso tiene que ver con un concepto fundamental de una ley fiscal que en cualquier país debe de cumplir la premisa para que pueda ser eficiente y eficaz, que es estabilidad y certidumbre. No podemos estar moviendo un paquete fiscal porque lo que genera es lo contrario, incertidumbre. Y los empresarios no pueden hacer nada si no hay certidumbre de estabilidad en el tiempo. Entonces sí, lo ratificó, no hay cambio, no solo para el 16, para el 15, hasta el resto del sexenio. Lo dijo específica y claramente. Y estoy seguro que si estuviera él aquí con ustedes, les diría lo mismo. Segundo, crecimiento de la economía, creo que no me expliqué. Cuando yo me refería hace un rato al crecimiento, yo dije que no iba a haber crecimiento en la plataforma de producción de petróleo. No estoy hablando de la economía, no hay. Y creo que lo dije de esa manera muy clara. De hecho, es previsible o es probable que pueda decrecer la plataforma de producción. Pemex está teniendo problemas para sostener su producción de petróleo anual. Lo dijo ayer también el director de Petróleos Mexicanos. No, yo creo que allí, perdón, no lo comparto contigo y si me lo permites creo que estás equivocado. De hecho, el éxito de la reforma fiscal se demuestra porque justamente la caída de ingresos por la caída de la plataforma de producción de petróleo ha sostenido ese diferencial de caída por falta de producción de petróleo a partir de la reforma fiscal. Por lo tanto, no es lineal la pregunta que tú haces de que si cae el petróleo en producción va a caer la economía. Afortunadamente se hizo una reforma fiscal que sin tener la certeza de que sí va a seguir cayendo la plataforma, pero era un escenario posible, ha podido restituir ciertos ingresos que el petróleo no nos está dando. Ahora, esto es temporal y por eso el acierto y la oportunidad de la reforma energética, que lo que promueve como objetivo en materia de hidrocarburos es producir más petróleo del 1.000.000 de barriles de petróleo que hemos perdido desde 2004. Pero para eso pues no hay arte de magia. Los campos de exploración del petróleo pues tienen procesos de moderación largos que poco tienen que ver con los ciclos políticos de la vida económica de un país. Entonces, por supuesto que va a haber crecimiento. De hecho, acabo de decir, y lo vuelvo a repetir, Noé, que lo que nos vino a demostrar con gráficas y con datos duros el señor secretario de Hacienda es que el ritmo de crecimiento del país está siendo mejor del que ha sido los últimos meses. Por lo tanto, es previsible que el crecimiento sea más rápido del que estamos teniendo. Tampoco el doctor Videgaray hoy nos dio una tasa de crecimiento estimada para el 2015 porque precisamente están terminando de elaborar lo que también ya dije, que es los criterios generales de política económica para poder presentar el paquete que, como ustedes bien saben, siempre contemplan variables indispensables. Una, estimación de crecimiento; dos, tipo de cambio; tres, número de plataforma de producción de petróleo; cuatro, precio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin eso no se puede elaborar una ley de ingresos y mucho menos un decreto de egresos. El Ejecutivo está seguramente con muchísimo trabajo para presentarlo en tiempo y forma, que es septiembre de este año, y que llegará a la Cámara de Diputados y que en ese momento ustedes y yo lo conoceremos y seguramente será objeto de múltiples análisis. Tengo registrada la última pregunta de Juan Carlos Fonseca. Buenos días, buenas tardes, señor Penchina. Yo tengo 4 preguntas que quisiera hacerle.
Una es si a México le queda en el corto plazo algo mejor que esperar a que se recupere Estados Unidos y Europa, en el entendido de que los beneficios de las reformas estructurales son a largo plazo. También le quiero preguntar, que da la impresión de que la economía mexicana va sin rumbo, que no hay un plan económico porque ni se está respetando una disciplina macro estricta, ni tampoco hay una política expansiva del gasto. También le quiero preguntar si cree usted que la inseguridad realmente va a la baja, como lo ha dicho el gobierno, si tomamos en cuenta que la economía no se ha recuperado y que sabemos que cuando hay poco bienestar hay más crimen. Y finalmente, si los salarios mínimos en la economía existe margen de maniobra para soportar un incremento a estos sueldos, salarios, sin que haya efectos inflacionarios graves. Gracias. Más que preguntas son afirmaciones, ¿verdad? No precisamente, ¿No? Okay, senador. dale. Mire, México no depende solo de Europa y Estados Unidos, pero México no es una isla, hay quien quiere verlo así. Yo soy de los que no lo ve así. Creo que el mundo derribó fronteras hace muchos años de tipo político y económico, afortunadamente. Sin duda influye de manera contundente el que el resto del mundo crezca, porque somos economías interrelacionadas. México le vende muchas cosas al mundo. Por ejemplo, somos el cuarto país productor de vehículos. Y si no hay quien compre vehículos, pues no se pueden producir más vehículos, y si no se pueden producir más vehículos, pues no podemos incorporar más mano de obra. Así es que no necesariamente eso es algo malo. Ahora, sí está condicionando nuestro crecimiento económico el bajo crecimiento del resto del mundo, sin duda. Quien diga lo contrario miente. Y ese es un asunto no político, de opinión, es un tema económico. Afortunadamente hay buenas noticias y malas. Son más buenas que malas porque creo que Estados Unidos empieza a acelerar un poco más su crecimiento. Y no es lo mismo la caída de crecimiento de la economía americana que la de Italia, por ejemplo. La de Italia nos pega, pero la que nos pega de una gran magnitud es Estados Unidos, porque es un mercado de consumo más grande y porque Dios nos puso aquí y tenemos 3,000 kilómetros de frontera con los americanos, nos guste o no. Eso también rebasa cualquier ideología. Las reformas que hicimos yo creo que son muy prudentes y son muy acertadas, porque no le apuestan solo al crecimiento externo, y creo que en eso nos dormimos en nuestros laureles los últimos 20 años. Si usted revisa la reforma financiera, si usted revisa la reforma energética, si usted revisa la reforma en telecomunicaciones, no son reformas que le apuesten todo al mercado externo. Por el contrario, lo que están volteando a ver es lo que se le olvidó a muchos gobiernos voltear a ver, que es la economía interna de nuestro país. Quitar la lada internacional tiene que ver con el bolsillo de los mexicanos, no con el de los americanos. Y en ese sentido, yo no compartiría con usted que estamos al 100% dependiendo. De hecho, creo que las reformas tienen un gran contenido para que tengamos fuerza propia y empecemos a dejar de tener un poco de menos dependencia, reconociendo que nunca vamos a dejar de tener ciertas dependencias de otras economías, porque vivimos una época de la historia económica del hombre de una economía global. Usted dice que la economía va por mal camino, yo tampoco lo comparto con usted. Yo creo que México, a diferencia de muchas naciones en esta recesión mundial que llevamos prácticamente más de 6 años, no ha habido prácticamente en los últimos 4 años un año en que deje de crecer la economía. Y eso sí tiene un gran mérito, a diferencia de economías tan poderosas como la francesa o la italiana, que no están teniendo crecimiento. O China, que de sus tasas espectaculares de crecimiento, pues también cayó en su crecimiento. Los países tienen un potencial de crecimiento, no podemos tener el mismo potencial de crecimiento que China, pues porque mire, nada más en China viven 1,500 personas, aquí viven 120, entonces somos economías diferentes. En ese sentido yo creo que con lamentables datos que no son suficientes para satisfacer a una economía, la economía va por buen camino. Si no caemos en populismos o en cuestiones de carácter ideológico que poco tienen que ver con la economía. Me imagino que el tema de la inseguridad usted me lo pregunta a título personal, porque esto no fue materia de la reunión con el doctor Videgaray. Mire, yo creo que hoy, a diferencia del pasado,
y ese es un tema en el que yo siempre me he pronunciado por no politizar. La muestra que ha dado la estrategia del señor presidente de la República tiene 3 características que todos deberíamos de tener la seguridad de que es algo bueno. 1, hay una mucho mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno, independientemente de la ideología política que los gobierne. 2, más allá de los muy grandes y buenos resultados que se han dado, no se ha caído en la complacencia y creer que ya lo hicimos bien, sino que no se ha quitado el dedo del renglón y se sigue trabajando por parte del Gabinete de Seguridad que encabeza el secretario de Gobernación de manera sostenida, sin echar víctores ni loas para creer que vamos mejor. Y tercero, creo que cuando se atrapan delincuentes, cuando se van ganando territorios que durante muchos años estuvieron perdidos, leas el caso de Michoacán, pues yo creo que debemos de alentarnos sin caer en festividades adelantadas de que vamos por un buen camino. Y por último, mire, este tema de los salarios mínimos, créame que no se va a arreglar ni a periodicazos ni por decreto. El tema de los salarios mínimos, pues yo no creo que haya un solo mexicano que se le pregunte si está de acuerdo o no en que se le suba el salario. Me parece una verdad de perogrullo, hay veces hasta ofensivo. La pregunta es si lo hacemos de forma realista o lo queremos hacer como gobiernos populistas lamentables que tuvimos a través de un populismo de decretos, o de declaraciones o de estrategias electorales. Parece que el salario mínimo para que crezca tiene que estar basado en la productividad y en el crecimiento y desarrollo de una economía. Yo no creo que haya nadie que no quiera que suban los salarios mínimos. La pregunta aquí correcta es si hacemos un debate de populismos falsos que a través de declaraciones y decretos queramos subir el salario, o lo hacemos de manera seria, formal, promoviendo las reformas estructurales que hemos promovido. Y yo te diría que yo creo que el PRI pensó en subir el salario antes de declararlo pomposamente como una estrategia electorera o populachera. Y lo pensó con resultados a partir de hacer reformas que nadie se había atrevido a hacer. Eso tiene un costo político y eso tiene un desgaste. Yo lo he dicho y no lo he ocultado nunca, pero me parece que ese es el camino serio para imaginar un mejor país, para que nosotros y nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y estoy convencido que las reformas estructurales que nos hemos atrevido a hacer van a construir las bases sólidas y serias, no demagógicas y cortoplacistas, de poder hacer valer el mejor instrumento de combate a la pobreza, que se llama empleo y salario. Y esa es la apuesta, Esa es la apuesta. Ahora, si lo quieren subir de manera ficticia, pues yo creo que este país pagó un aprendizaje horrendo en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, de quererlo hacer por decreto, que no funciona. Y creo que eso pues no ha funcionado en ningún lado. Si quieren voltear a ver el caso venezolano, es un buen ejemplo de lo que no funciona por populismos. Por su atención, muchas gracias.